Manos que se han levantado, Señor, son manos agradecidas, conscientes que vivimos porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Ahora se levantan como una petición, quizá acciones de gracias, Señor, y en el nombre de Jesús nos tomamos de tu palabra cuando dices que el que a ti viene, tú no le echas fuera. En el nombre de Jesús, gracias por la provisión que nos has dado, porque de esa provisión nosotros, Señor, hemos podido ofrendar y hemos podido diezmar en esta noche. Ahora, Señor, nuestros oídos están atentos a tu palabra. Háblanos, te lo suplicamos y te lo pedimos con amor, porque una palabra tuya no hay dinero que pueda comprarla. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias juntamente con este pueblo y decimos amén, Señor, y amén. Puede sentarse, tome su Biblia. Vamos a abrirla en un pasaje para algunos bastante conocidos y probablemente para otros no tanto, pero es un pasaje que nos trae vida. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo número 55. Y hay un título muy sugestivo en mi Biblia, donde dice misericordia para todos. Qué lindo, ¿verdad? El único que tiene misericordia para todos se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces vamos a leer este versículo 1, donde dice, en el nombre del Padre lo leemos: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, comprad y comed, venid y comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Amén. Vamos a detenernos un momento ahí, no cierre su Biblia, porque hay otros pasajes que vamos a seguir viendo, porque el Señor a esta gente, a su pueblo que estaba cautivo en Babilonia, les está hablando en medio de la cautividad de la misericordia, del amor de Dios para con su pueblo. Y entonces repetimos, los que tienen sed, y esto es una alegoría del evangelio que a nosotros nos ha llegado. El evangelio, nuestras reuniones no son reuniones sociales, sino son reuniones de tipo espiritual. Y qué lindo es cuando nosotros como seres humanos y como cristianos nos damos cuenta que nosotros tenemos una gran necesidad, no una necesidad, una gran necesidad. Y esa necesidad es de la palabra de Dios. Y qué lindo es cuando nosotros nos reunimos con gente necesitada, como cuando uno tiene hambre. Por eso es bueno no sentarnos a comer por el horario, sino sentarnos a comer cuando verdaderamente tenemos hambre. Porque cuando tenemos hambre, lo que nos pongan lo vamos a sentir rico y lo vamos a comer absolutamente todo. Y esa es la vida que Dios propone en este evangelio. Por eso es que las fiestas del mundo no son nuestras fiestas, porque nuestra fiesta se llama Jesucristo. A Él nosotros le debemos fiesta, le debemos honra y le debemos gloria. Y que mientras vivamos, mientras estemos con vida en este cuerpo, seguiremos alabando y glorificando el nombre del Señor, porque esta vida que hoy tenemos se la debemos a Dios. Y le damos gracias por su Hijo amado Jesucristo. Pero Israel se había olvidado. Mire, no cabe duda
Y es imposible que no tengamos luchas, tenemos enfermedades, tenemos escasez, pero en medio de todo eso tenemos un evangelio que nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y entonces Israel por un momento se olvidó de esto. Entonces el Señor manda al profeta. Qué lindo es, porque el Señor siempre ocupándose de su pueblo. Y entonces manda a Isaías a decirles a los que tienen sed: vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Venid y comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué les habla de esa manera el Señor? Porque el Evangelio, y hoy podemos entender, hermano, mejor que nunca estas situaciones, porque adorar a los dioses ajenos salía caro. Era muy caro adorar a los dioses ajenos. Había que hacer un montón de ritos, proponer dinero, ofrendas, sacrificios. Y entonces ahora viene la expresión de este evangelio tan maravilloso, hermano, en donde no le damos nosotros a Dios, sino que Él siempre nos está dando a nosotros. Por eso ahora viene Isaías con un mensaje de parte del Señor a un pueblo que está en la cautividad, a un pueblo que está opresionado. Y entonces les trae el mensaje del evangelio. Mire, los que no tenéis dinero, vengan, compren y coman. Está hablando a los pobres. Hoy el evangelio habla a los pobres, habla a los ciegos, habla a los cojos, habla a los mancos, habla a la gente que tiene necesidad. Yo no vengo a este lugar, hermano, porque tengo que venir a predicar, sino porque tengo necesidad de la palabra del Señor, porque es una necesidad. Se ha convertido el evangelio en una necesidad para mi vida. No hay necesidad más grande que este evangelio, que la palabra bendita del Señor. Y entonces se los está trasladando Isaías a este pueblo, y aquí les está hablando, que está animando. El evangelio nos anima. Cuando hablo de esa palabra de animar, es que el evangelio nos da vida a nosotros y nos da vida en abundancia. Servir al Señor, honrar a Dios con cánticos, con adoración, con alabanza. Hemos sido llamados para la honra y para la gloria del Señor. Y aquel pueblo, hermano, estaba entristecido, desanimado. No hay mejor cosa que para que nos anime. Usted no necesita pasear para tener vida. Lo que usted y yo necesitamos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que da vida, y vida en abundancia. Si esa palabra no está en nosotros, no genera vida. Y esta es la vida, que nos reunamos para seguir oyendo la palabra bendita del Señor. Saque usted de su mente, de su cuerpo, hermano, y niéguese a aceptar que el evangelio es una religión, sino que es vida y vida en abundancia. Porque estábamos muertos. Nosotros somos testimonio puro de lo que es y hace la palabra del Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida, solo existíamos, pero no teníamos vida. No había alegría, no había felicidad, pero ahora lo hay, porque nuestra alegría se llama Cristo Jesús, y es la que llevamos a nuestros hogares y a nuestras familias. La vida que Cristo nos da. Y por eso es que le proponemos al mundo
que hay una vida distinta, que estamos en el mundo pero no somos del mundo, y que hay una vida distinta, y esa vida distinta se llama Jesucristo. Y entonces el pueblo estaba acá, anima a los judíos que están todavía en Babilonia a buscar su fuerza o a buscar fuerza. ¿Pero en qué van a buscar la fuerza? En la vida de Dios. Cuando nosotros nos empezamos a apartar del Señor, porque podemos estar aquí sentados, pero lejos de la palabra y del Señor. Porque, hermanos, se tiene que manifestar. Y no es que andemos dando gritos por las calles, pero mientras el mundo se queja y vienen situaciones más difíciles para el mundo, nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque estamos conscientes de que ahora vivimos por gracia y misericordia, porque Él vive. Entonces dice la palabra, ¿por qué gastan el dinero? Mire, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? En lo que no nutre. Porque pagaban con comida que no aprovecha. Por eso es que decía que las religiones costaban mucho, pero nunca podían satisfacer los anhelos secretos del corazón. Y si el pueblo escuchara a Dios, sería alimentado espiritualmente. Porque Dios dijo a través de en su palabra, lo dejó escrito, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces aquí lo corrobora. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan? Porque está hablando de la vida de Dios, de la vida espiritual, y vuestro salario en lo que no sacia. Les voy a decir, como quien dice acá, dónde van a obtener buen alimento. Por eso lo que ustedes tienen que hacer es escucharme. Porque si usted está llevando un evangelio que no cambia, al primero que tiene que cambiar este evangelio es a usted. Nos cambia nuestros pensamientos, nos cambia nuestra manera de ser, nos empieza a ser diferente, hasta llegar a completar aquello que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, donde dice: de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque he aquí Dios en Cristo las hace nuevas todas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el evangelio es tan especial, que no lo va a encontrar en las universidades, que no lo va a encontrar en un monasterio, que no lo va a encontrar en el mundo. Esto lo va a encontrar en el Señor a través del Espíritu Santo. Un evangelio que cambie. Yo no estoy diciendo que no tenemos luchas. Vamos a tener batallas. ¿Por qué? Porque estamos en medio o vivimos en un sistema que no es un sistema impuesto por Dios. Es un sistema satánico, donde los gobiernos saben lo que consume a la gente, donde saben lo que le hace daño a las personas, saben lo que les va a llevar a la muerte. Pero es más importante el dinero que dejar de hacer esas cosas, como por ejemplo el licor, como por ejemplo las drogas, que hoy hay drogas medicadas, con recetas se las venden a uno, y los gobiernos saben que eso. ¿Por qué? ¿Por qué ponen en una letra tan chiquitita que no la puede uno ni leer? Y en los canales de televisión lo sacan y lo pasan rápidamente, que no da tiempo de leerlo. El consumo de ciertos productos es dañino para la salud. Y si es dañino para la salud, y si los gobiernos saben que hacen daño, tal daño que matan, tal daño que empobrecen, tal daño que liquidan a la gente, ¿por qué lo permiten?
Porque el sistema es un sistema que no lo maneja Dios, sino lo maneja Satanás. A los únicos que Dios anhela, desea, quiere manejar es aquellos que han confesado a Cristo Jesús como Señor y como Salvador, hermano, de su vida. Pero los maneja voluntariamente. A ninguno de los que estamos aquí nos pusieron un revólver para que recibiéramos a Cristo, aceptáramos a Cristo, como se dice, como Señor y Salvador. Lo hicimos voluntariamente. Pero lo hicimos voluntariamente cuando ya todo lo habíamos perdido y estábamos fracasados. Ni nuestros padres ya nos aguantaban. Esa madre que te tuvo en el vientre tuvo que tomar una decisión, y que te alimentó en ese mismo vientre, tuvo que tomar una decisión con el padre muchas veces, decir: mira, amigo, ya no vengas, porque habían otros. Me vas a corromper a los otros, me vas a perder a los otros. Y muchos de esos estamos aquí, diciendo que Satanás no pudo matarnos, con la indiferencia, con la falta de amor, con todas aquellas cosas agresivas que hicieron mella en nuestra vida. Por eso, hermano, a veces siento que no estamos en la iglesia. Déjeme que llame así este local, sino que como que estuviéramos en el oeste, con nuestras armas, a ver quién dispara primero. Pero sigamos adelante, porque la palabra dice que el que empezó la buena obra en ti y en mí la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. Sí. Y entonces por eso ahora Isaías recibe esa palabra bendita del Señor y dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Porque uno a veces, cuando Cristo no te alegra la vida, vas a tener que recurrir a muchas cosas que el mundo te ofrece. Hasta un arbolito usted. Que yo no le voy a decir que no lo haga. Si usted quiere, hágalo. Pero indague. ¿Cuál es la procedencia de todas esas cosas que aún nuestros mismos padres nos enseñaron y arraigaron fuertemente todas estas cosas? Pero nuestro Padre Celestial nos habla a través de la palabra que toda la gloria y toda la honra es para Él, y solamente para Él. Entonces, ¿por qué gastan dinero? Dice, en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no llena. Escuchen atentamente y coman lo que es bueno. Por eso no podemos detenernos a platicar con cualquiera. Y cuando nosotros chismorreamos y así nos volvemos cualquiera. Porque nosotros, el Señor nos ha dado palabras que edifican, palabras que nutren, palabras que dan vida. Y entonces en esto estaban, el sostener la idolatría era caro, muy caro. Y ellos estaban en Babilonia, estaban cautivos. Y por eso viene el profeta y les dice: gastan dinero en lo que no es pan, en lo que no nutre. Está hablando de una manera espiritual. Porque pagan por comida que no aprovecha. Por eso es que queremos hacer del evangelio un negocio. ¿Cuánto creen que cobran y ese nombre sí lo voy a usar,
las bandas cristianas, porque esas sí son bandas. Nosotros no podríamos traer una banda de esos bandoleros aquí. Porque todo es cobrado. Pero miremos el ejemplo que Cristo nos dio. Todo lo que tenía lo dio por amor a usted y a mí. Trajo su vida, no se la quitaron, Él la puso. Porque no habría cómo pagar. Por eso este evangelio aparentemente es un evangelio gratis, pero de gratis no tiene nada. Porque alguien pagó por usted y por mí, y ahora glorificamos el nombre de Dios. Y entonces, si el pueblo escuchara que es el mensaje de Isaías, hermano, serían alimentados espiritualmente en abundancia. Porque cuando nosotros estamos llenos espiritualmente, hermano, hasta en medio de la escasez hay alegría en nosotros. Podemos dar gracias a Dios, hermano, aunque no sean alimentos suculentos, pero sabemos que Dios los ha proveído. Pero para eso tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Y sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ha dejado hoy algo que ellos no tenían, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el enemigo lo que quiere es que nos vaciemos de las cosas del Señor, para que empecemos a anhelar. Mire, cuando Dios lo llena todo, uno deja de anhelar las cosas del mundo, porque uno solamente puede anhelar las cosas del Señor. Pero cuando nos empezamos a vaciar del Señor, por eso, ¿qué fue lo que le ofreció Satanás al Señor cuando tenía hambre? Pan. Pero el Señor estaba para cumplir un propósito, que ese propósito era un propósito que iba a alegrar al Padre, era para honrar al Padre. Y por eso contestó: no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué nos entristecemos por las cosas? ¿Por qué? Porque ahora viene una fecha donde se nos ministró que usted tiene que estrenar y que los niños tienen que estrenar. Y si los niños no saben nada, los niños con 2 tapitas, usted le hacen un carro, les hace un carro y están felices. Y para que se puedan tragar eso, póngale McDonald's. Y entonces, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no llena. Pongan atención, dice acá, les diré cómo obtener buen alimento. Escuchen atentamente y coman lo que es bueno. Y cuando coman lo que es bueno, vuestra alma se deleitará en abundancia. Por eso es que cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, hay gozo en nosotros, hay alegría en nosotros, porque la palabra es lo que trae. Pero para esto el Señor en el versículo 3 les habla a través del profeta y dice: inclinen, pongan atención, inclinen vuestro oído y vengan a mí. ¿Por qué? Porque está en juego tu alma. No es el cuerpo el que está en juego, no es el espíritu el que está en juego,
Porque el Espíritu lo dio Dios. Y el Espíritu vuelve a Él que lo dio. Y el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió. ¿Y el alma a dónde? Por eso el alma está siendo, le han propuesto al alma regresar al Padre. Pero le advierte y dice: el alma que pecare, que no deje el pecado, esa morirá. Entonces no te inclinen el oído y vengan a mí. Escuchen la palabra de Dios. Está en juego tu alma. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré, cuando tu alma escuche y tenga vida, voy a hacer con ustedes un pacto eterno. Estoy dispuesto a firmar un pacto, dice el Señor. Yo lo voy a firmar, dice el Señor, no ustedes. Por eso Dios es Dios de pactos. Él es de pactos, no usted y yo. Porque nosotros hasta de lo que firmamos decimos que no hemos firmado. No podemos nosotros, hermano, sostener un pacto. Pero Dios invita aquí y dice: bueno, yo voy a hacer un pacto con ustedes. Por eso dice acá: escuchen y vivirá vuestra alma, y cuando tu alma tenga vida, haré un pacto con ustedes, un pacto eterno. Estoy dispuesto a firmar un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Por eso David conoció de las misericordias de Dios. Por eso David, hermano, descansó en la palabra del Señor que le dio Dios a Jeremías: no te dejaré ni te desampararé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién podía hablar de la misericordia? ¿Cuántos de los que estamos aquí no le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí no le hemos fallado a Dios? Entonces usted y yo podemos hablar no de la misericordia, sino de las misericordias del Señor, que fueron las que sostuvieron a David, que fueron las que sostuvieron a aquel rey, hermano. Alábelo en el nombre del Señor. Sí. Y entonces habla: voy a hacer con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Un hombre que era considerado conforme al corazón de Dios, pero falló. Adulteró en medio de la ley. ¿Y qué pasaba con los adúlteros en medio de la ley? Tenían que morir lapidados. Y no solamente adulteró, sino asesinó. A uno que peleaba por la honra de Israel, a uno que era su amigo, a uno que David trató de engañar, llevándoselo a su casa a comer, a beber, y lo emborrachó y le dice: andate para tu casa. Y dijo: no, me voy a quedar aquí en las gradas, porque mientras el ejército, tu pueblo, pelea allá, yo no puedo quedarme a descansar. Entonces, por eso está hablando acá: conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Porque si alguien puede dar testimonio de la misericordia de Dios, del amor de Dios, es David. Por eso David, en el Salmo 51, o más bien en el Salmo 32, David,
hermano, habla y dice: mientras caí en mi pecado, mis huesos se consumían y mi cuerpo lo sentía demasiado enfermo. ¿Qué hago? Porque no es fácil para un cristiano, hermano, venir y decir: pequé. Porque tenemos vergüenza, porque Satanás nos ha enseñado a esconder las cosas que no agradan al Señor. Y David empezó a guardar todo aquello. Y cuando estaba en el culto, David, por eso está hablando de las misericordias mostradas a David, porque se puede servir al Señor en pecado. Es como una escoba, barre, pero no tiene vida. Y cuando usted no tiene vida, se empieza a alejar de la presencia de Dios. Ya no le llenan los coritos. Ahora quiere rock cristiano. Ya no le parece el pastor muy viejo. Pero no es el ambiente, no es los músicos, no es el pastor, es uno. Mientras caí en mi pecado, mis huesos se consumían y en el verano ya no podía dormir. Pero tomé una decisión, dice David en el Salmo 32. Voy a ir delante de Dios. Dijo: ay, no, mejor mañana. Como que era de Guatemala. Todo para mañana. Mejor mañana, y mejor mañana, y mejor mañana. Pero su problema recrudecía. Cada día era peor, y era peor, era peor. Porque ya no tenía presencia de Dios. Oiga, el dulce cantor de Israel, el salmista. Ahora no es que sepamos los versículos de la Biblia. Es que tengamos esa vida que el Señor da, vida y vida en abundancia. Por eso dice: conforme a las fieles, inclinad vuestro oído y venid a mí, escucha y vivirá vuestra alma. ¿Por qué? Porque tu alma está en juego. Es el alma. Ya tu cuerpo tiene ubicación. Ahí está la verbena, todavía caben algunos. El espíritu vuelve al Señor, que lo dio. Y el alma es la que está en juego. Es la que está ministrando el Señor. Un día queremos servirle y otro día ya no queremos servir al Señor. Un día nos sentimos animados y otro día nos sentimos desanimados, porque el alma así es. Y entonces por eso dice: escucha, vivirá vuestra alma, y cuando tengas vida, de la vida que yo doy, voy a hacer un pacto eterno con vosotros. Dios, un pacto eterno con nosotros. Estoy dispuesto a firmar un pacto con ustedes. Muy bien. Conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Amor a la miseria, amor a lo miserable. He aquí, David ahora lo pongo por testigo a los pueblos. Porque David, después de que fue perdonado, conquistó naciones extrañas. Porque David propuso la teocracia, que es el gobierno de Dios. No el gobierno humano, sino el gobierno de Dios. Y durante 40 años hubo fidelidad al Señor. Y entonces lo he puesto por testigo a los pueblos. ¿Cómo? Conquistando naciones extrañas y pueblos más numerosos que ellos, por guía y jefe de las naciones.
Pero he aquí llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Eso somos nosotros. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. Somos el ejército del Señor. Pero nuestras armas no son carnales, pero son poderosas en el Espíritu, dice, para deshacer proyectos, para deshacer planes, para deshacer fortalezas no humanas que nosotros no vemos, pero ahí están. Pero nos han dado armas que no son carnales, pero son poderosas en Dios para deshacer fortalezas. Entonces dice que va a llamar a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él está con mayúscula, Él, porque está hablando de Cristo, Él te ha glorificado. Y entonces viene al pueblo nuevamente, a su pueblo, y en el versículo 6 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Por qué David perdió la presencia del Señor? ¿Por qué David perdió esa comunión tan linda que tenía con Dios? ¿Por qué perdió aquella inspiración para hacer salmos? Que hay unos salmos, bueno, todos son bellísimos, porque todos los salmos le dan la gloria y le dan la honra al Dios del cielo. Gente, hombres agradecidos con el Señor, hermano. Y que hoy nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, le hemos puesto música a esos salmos. Porque los salmos son para la gloria y para la honra del Señor. Y entonces dice aquí, dice acá en el versículo 6: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Hay que buscarlo. Buscar al Señor mientras puede. ¿Sabe qué hace que la presencia de Dios se aleje de nosotros? El pecado. El pecado, la murmuración, la rebeldía, todas estas cosas que no vienen de parte de Dios, que pueden alejar la presencia de Dios. Por eso dice aquí la palabra. Mire, ¿de qué sirve que hagamos un oficio nosotros aquí para no ofender a ninguno? Por ejemplo, el pastor. Si no recibo lo del Espíritu. Necesitamos recibir lo que nos da vida. Y lo que nos da vida y vida en abundancia es la presencia bendita del Señor y su palabra. Por eso dice, entonces al Señor hay que buscarlo. Porque aquí está diciendo: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y en tanto que está cerca, llámalo. Llamemos al Señor, busquemos al Señor ahora que puede ser hallado. Porque el Señor se puede esconder de la presencia de nosotros. ¿Cómo hace usted cuando llega a buscarle a alguien que usted no quiere recibir porque no le trae ningún beneficio? Posiblemente al que va a abrir le dice: díganle que no estoy. Y entonces el Señor aquí dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y en tanto que Él está cerca, hoy está cerca de nosotros, está en el cielo, pero también está aquí en nuestro corazón, porque Él ofreció vivir adentro de nosotros.
Y entonces llámenlo mientras está cerca. Pero hay que el impío, abandone el impío su camino. El impío, ¿quién es el impío? El impío es el que vive sin santidad. Por eso hay gente que solo se fija en las cosas del mundo, nada de lo del Señor. Porque vive en impiedad. Esa es la impiedad. Es impío. Y la palabra pío se refiere a santidad, pero cuando le anteponen in, es que ya no tiene, está falto de esa santidad. Y entonces allá Pedro lo habla de una forma distinta, lo pone. Y dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? ¿Y qué será del pecador? El impío y el pecador casi están al mismo nivel, con la gran diferencia que el impío conoce del Señor, aunque sea de aquí, mire, porque al Señor no hay que conocerlo de aquí, sino de aquí. Porque el Señor dijo, voy a poner las leyes, porque como no las pueden cumplir, no dijo, se las voy a meter en la cabeza, no, se las voy a poner aquí en el corazón, dijo. Entonces, aquí está hablando el impío abandone su camino. ¿Quién es el impío? ¿Hay alguno aquí que no puede perdonar? No levante su mano, solo examínese. ¿Hay alguno aquí que no puede perdonar? ¿Hay alguno aquí que no puede perdonar a un hermano? ¿Hay alguno aquí que no puede perdonar al marido? ¿Hay alguno que adulteró? ¿Hay algún marido que no puede perdonar a su mujer? Perdone, pero ese es un impío. Por eso dice aquí la palabra, abandone el impío su camino. Porque cuando nosotros criticamos a otro y lo señalamos, somos impíos. Porque usted y yo no estamos para cambiar gente. El único que puede cambiar a las personas es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. No nos mandó Cristo a cambiar gente. Cristo nos mandó a servirle. Entonces, por eso Pedro habla, dice, y si el justo, el justificado con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Dice. Pero, por ejemplo, aquí que está hablando, dice, abandone el impío su camino. Porque el impío sí conoce, bueno, sabe de las cosas del Señor. Usted habla con gente impía y a veces lo dejan con la boca abierta porque se sabe en la Biblia de memoria. Saben mucho. Y entonces abandone el impío su camino. Y el hombre inicuo, que es el pecador, expulse sus pensamientos. Ya no deje que esos pensamientos vengan y vuélvase al Señor. Este es el tiempo de volverse al Señor, que Él tendrá compasión, o que tendrá de Él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dele palmas al Señor. Ahora sí, dele palmas. Entonces tenemos que hermano, escudriñarnos a nosotros mismos, porque nosotros estamos esperando no la venida del Señor, nosotros esperamos el arrebatamiento, porque si Cristo no ha venido, es que
antes de la venida de Cristo va a haber un arrebatamiento. Y a eso debemos nosotros de aspirar, a ser arrebatados juntamente allá con el Señor, como dice la palabra. Entonces el Señor nos habla, vuélvase al Señor. Y si, por eso dice que David podía dar testimonio de esto, de las fieles. Pregúntenle a mi siervo David y él les contará de las fieles misericordias mostradas a mi siervo. Si alguien, hermano, puede hablar de la misericordia de Dios, es David. Porque David, hermano, merecía morir. Mató a uno. Por eso cuando llegó el profeta Natán, le habló con alegoría a David, alegóricamente o parabólicamente, y le habla de aquel hombre que tenía una ovejita y que recibió a un hombre muy importante, el rey. Y el rey tenía miles de ovejas, pero no mató ni una de las de él, sino mató la ovejita de aquel hombre, que todo lo que tenía era esa ovejita, que la cuidaba, la alimentaba, dormía con él, le dijo, y la mató. Fíjate, David, que la mató. Y entonces David se encendió, porque a veces somos rápidos para juzgar. Se encendió y dijo, ese hombre merece pagar 4 veces lo que hizo y merece morir. Y Natán dijo, ese hombre eres tú, David. Pero no tengas pena, no te preocupes, porque no va a venir el peso de la ley sobre ti, porque el Señor tiene algo maravilloso que se llama gracia y la va a aplicar a tu vida, y es que te va a perdonar. Pero el pecado trae consecuencias. ¿Verdad que trae consecuencias el pecado? Sí. Ahora que recibí ese tratamiento sobre el cáncer que tenía en la garganta, después de 35 años, el médico me dijo, ¿usted fumó? Y hasta se me había olvidado. Sí, le dije, pero como ahora ya soy cristiano y tengo 30, sí, le dijo, pero ese es el efecto. Ese es el efecto. Así que si usted fuma, deje de fumar. Si usted chupa, deje de chupar. O no hay fumadores dentro de las congregaciones, o no hay adúlteros dentro de las congregaciones, o no hay borrachos dentro de las congregaciones. Pero no lo decimos para juzgar, sino para decirle que Dios ha puesto su vista en usted y que podemos dejar todas aquellas cosas, hermanos, que traemos del mundo.